Sí, dicho eso, vamos a pasar a la palabra de Dios y la verdad es que las últimas semanas verdaderamente yo no sé si Dios te haya estado hablando a ti. A mí el Señor me ha estado hablando porque creo firmemente, y es el mensaje que he traído las últimas semanas. Dios quiere llevarte a un lugar donde tú no has llegado y a un lugar donde tú no puedes llegar por ti sola, por ti solo. Necesitas de la unción del Espíritu Santo, necesitas del poder del Espíritu Santo, porque tu capacidad y mi capacidad es limitada, llega hasta un punto. Y entonces normalmente luchamos porque en la cultura donde nos enseñan a trabajar, tenemos que ganarnos las cosas. Y entonces decimos, yo tengo que ganarme las cosas, y aún las cosas espirituales me las tengo que ganar de rodillas. Pero quiero decirte algo, está muy bien, suena muy bien eso, pero Jesús quiere llevarte a un lugar donde tú estés seguro y segura que no se trata de ti. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad, no es por tu esfuerzo, no es por todo lo que tú tienes, haces o has estudiado, sino es por lo que Dios puso en ti y porque te ama y te ama demasiado. Entonces vamos a la palabra de Dios, y estoy seguro que tal vez esta historia nunca he predicado de ella, entonces tal vez nunca la hayas oído. Si no lees tu Biblia, vas a decir, ¿esto dónde estaba? Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Los libros de los reyes son bastante interesantes, porque habla de un pueblo que se alejó completamente de Dios y habla de un Dios misericordioso constantemente. Segunda de Reyes, capítulo 9. Acompáñame con tu teléfono, con tu Biblia, y le pido al Señor que Él nos hable el día de hoy. El tema del día de hoy es: eres influencia. Eres influencia. Todos aquí tenemos la capacidad de influenciar a otros de una o de otra manera. Así como te lo decía ahorita, por ejemplo, un cristiano que viene todos los domingos, canta y alaba a Dios y levanta sus manos y Señor, y ya no soy esclavo del temor, pero mañana golpea a la esposa, el martes se pone borracho, el miércoles falta al trabajo porque no se pudo despertar por la cruda. Esa persona está influenciando mal, pero está influenciando, porque las personas alrededor de él y que lo conocen dicen, ¿cómo es posible? Y a veces no hablemos solamente de las personas afuera, sino de los hijos, la esposa, que están ahí cerquita. ¿Y cómo es posible que mi papá, mi mamá el domingo estaba cantando, estaba diciendo esto, lo otro, y ahorita está golpeando a mi mamá? No va a trabajar, no trae dinero a la casa, habla con puras groserías. Y entonces causa un shock en nuestra mente. O es o no es. Y entonces muchas personas dicen, no, es que yo no quiero saber de ese Cristo, porque si así es ser cristiano. Y tristemente hoy está creciendo mucho, porque yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos, mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia de chiquitos, casi no había cristianos. Era en 1990. El otro día le digo leyó mi hija en un lugar 1997 y dijo, papá, ¿a poco hace tanto? Digo, pues yo ya tenía 10 años en ese entonces, así como de la era de los Picapiedra. Y bueno, en 1991 que empezamos a ir a la iglesia, y pues empezamos a ir y todo, no había muchos cristianos, y entonces nos emocionaba en la calle. En aquel entonces sacaron unos pescaditos, que es un símbolo del cristianismo del primer siglo, porque la palabra pescado en griego era un acrónimo que significa Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y entonces los cristianos lo usaban porque eran perseguidos, y entonces dibujaban una mitad del pescado, y si alguien era cristiano dibujaba la otra mitad y completaba el pescado. Y entonces sabían que eran cristianos los dos. Y entonces podían pues empezar a platicar para no ser perseguidos.
Y entonces ahí por los 90 sacaron un pescadito que pegabas en el coche. Y entonces a donde ibas, de repente, así muy de repente veías un pescadito. ¡Ay, es cristiano! Y pues uno se emocionaba porque no era tan fácil. Pero de los 90 para acá, pues ya pasaron 30 años. Han habido muchas iglesias, ha habido un crecimiento muy grande de iglesias evangélicas cristianas. Muchos católicos han dejado de ser católicos para convertirse al cristianismo. Muchas personas que no creían en Jesús han venido a Cristo, y ahora es común tener en el trabajo a un amigo cristiano, en la escuela algún conocido cristiano. Es común, de repente te los encuentras en la iglesia. Ay, ¿a poco eras cristiano? Sí, pues llevo 20 años siendo cristiano. Ah, pues nunca me habías dicho, ¿no? O sea, ya es común encontrar a alguien. Ya todo el mundo tiene un familiar, un vecino, alguien alrededor. Pero tristemente, con esa influencia que tenemos, también muchas veces ha crecido el cristianismo, pero no ha crecido el discipulado en Jesucristo. Y entonces lo único que hicimos fue cambiar de ir el domingo a la iglesia católica. Ahora voy el domingo a la iglesia cristiana. Pero eso no es convertirse a Cristo. Convertirse a Cristo es que mi vida de lunes a domingo sea impactada por el poder de Dios. Y entonces mi vida no solamente es porque muchos dicen: no, pues ya no oro, ya no rezo el rosario. No, pero pues, en ningún lugar Jesús dijo: no rezaréis el rosario. Jesús nunca dijo eso. De hecho, yo creo que es de las cosas que menos le interesa si nuestra vida diariamente no está siendo transformada. Ya dejé el rosario, ya tiré las imágenes y ya, ok, sí, quitaste la idolatría externa, digamos, pero la idolatría sigue en el corazón. Y entonces a veces solamente cambian una imagen por la Biblia e idolatran la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia tiene la capacidad de transformar el corazón, pero mientras la leas y la vivas. Pero hay personas que dicen: no, la voy a poner en la entrada de mi casa para que no se metan los espíritus. Pues los espíritus se meten, la leen y se siguen. O sea, eso no detiene a los espíritus, porque es un libro. Lo que detiene a los espíritus es que leamos la palabra de Dios, lo vivamos en nuestra vida diaria y lo hagamos carne en nosotros. Y entonces ahí viene el cambio de vida. Y como iglesia y como pastores, mi esposa y yo verdaderamente anhelamos ver eso en tu vida. No que tengas una Biblia por tener una Biblia y ponerla así en el Salmo 23 y ya con eso está muy bien. Y entonces cambiamos la pata de conejo por una Biblia, pero no es así. Hasta que no leas y lo vuelvas carne, tu vida no va a ser transformada. Y entonces por eso es tan importante leerlo, guardarlo, vivirlo. Y entonces que la gente pueda decir: este hombre que estaba todo endeudado ahora ha prosperado. Este hombre que era alcohólico ahora dejó el alcoholismo. Esta mujer que engañaba a su esposo ya no engaña a su esposo. Y no estoy hablando solamente de adulterio, que lo engaña con robándole dinero, que le engaña diciéndole que va a un lugar y va a otro lugar. Hay muchos cristianos mentirosos porque la mentira es como un pecado más aceptable, ¿no? Y entonces decimos mentiras. Y a mí me da mucha curiosidad cuando personas vienen con mi esposa y conmigo a buscar consejería y nos piden consejo, pero nos dicen puras mentiras. Y yo digo: ¿cómo te voy a dar un consejo sobre una mentira? Obviamente eso no va a dar resultado, porque si tú me dices una mentira, mi consejo está basado sobre una mentira. Y entonces cuando tú lo hagas, pues obviamente no va a pasar nada. Entonces, pero es que como matar es un pecado muy grave, pero decir mentirillas es un pecado que cualquier cristiano se permite. A veces hay cristianos bien mentirosos, y aún para lo que no tienen que mentir, mienten. Bueno, ¿por qué estás mintiendo si no tienes que mentir? Entonces el problema es que queremos que nos vaya bien, pero seguimos mintiendo. La palabra del apóstol Pablo decía, por ejemplo: el que no trabaja, que no coma. Así dijo el apóstol Pablo. Pues es muy sencillo. ¿Quieres comer? Hay que salir a chambear. Pero no, es que eso no suena tan espiritual. Suena más espiritual. Vamos a orar para que Dios envíe pan del cielo. Sí, pero la palabra de Dios dice: si tú no trabajas, no vas a tener para comer, por más que ores. Hay leyes que Dios ha establecido.
Entonces, tú y yo somos influencia y todo el tiempo estamos influyendo. Y todo el tiempo estamos marcando a las personas alrededor de nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las personas que son nuestros clientes, con los que trabajamos. Todos están viendo, porque aparte cuando tú dices que eres cristiano, como que la gente pone una lupa sobre ti, a ver si sí es cierto que es cristiano. A ver si sí es cierto que se comporta bien. A ver si es cierto que no va a decir mentiras. Y entonces después cuando te cachan que estás dice y dice mentiras, yo tengo un amigo que es cristiano, pero es bien mentiroso. Y tristemente eso habla mal de Cristo. Eso habla mal de su iglesia. Y entonces invitas a alguien a la iglesia. No, gracias, yo no. Y sabes una cosa, eso tiene que cambiar. Y yo no quiero hablar de las demás iglesias, no me importan las demás iglesias, pero en plenitud de vida eso tiene que cambiar. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser transformados, porque somos influencia y tú y yo estamos influyendo en la vida de las personas alrededor de nosotros. Vamos a Segunda de Reyes, vamos a la palabra, capítulo 9. Versículos del 1 al 4 dice, versículo 1: mientras tanto, el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de profetas. El profeta Eliseo es un profeta famoso en la Biblia, es uno de los profetas más grandes, discípulo de Elías. Cuando Elías, el Señor se lo lleva en un torbellino al cielo, Elías le deja el manto a Eliseo y Eliseo se queda a cargo de la escuela de profetas. Y cuando se queda a cargo de la escuela de profetas, Eliseo pues tiene que enseñarles a estos profetas a profetizar. Los profetas normalmente en aquel entonces iban acompañados de instrumentos musicales. Eran personas que estaban viendo acerca del pasado, del presente, del futuro, pero Dios hablaba a sus vidas. Pero también en ese tiempo los profetas eran muy perseguidos. ¿Por qué? Porque los reyes hacían lo que querían. Los reyes eran malos, sacrificaban a sus hijos, invitaban a sus hijos a sacrificar a su pueblo, a sacrificar a sus hijos en el fuego. Tenían sacrificios sexuales, que era una especie de orgías que hacían en los templos, y eso era constantemente. Y entonces venían los profetas de Dios y les decían: ¿sabes qué? Es que esto no está bien, y si tú sigues haciendo esto, Dios va a mandar calamidad y desastre a nuestra tierra, y Dios nos va a llevar cautivos, porque esto no está bien. Y entonces los reyes, en lugar de cambiar, hacían lo que muchos cristianos hacen hoy en día: no me gustó lo que dijo el pastor, yo me voy de esta iglesia y me cambio de iglesia. Como si cambiarse de iglesia fuera como cambiarse de calzones. Pero no es así. No es así. Muchas veces, y el trabajo del pastor, y tal vez el trabajo más difícil, es hablar la palabra de Dios precisamente cuando no estamos de acuerdo con esa palabra y cuando nos incomoda. Y entonces estos reyes lo que hacían era, ya no querían escuchar a los profetas de Dios, se tapaban los oídos. Mátenlo, no quiere escuchar su voz. Y mataban a los profetas de Dios. Los profetas de Dios eran perseguidos. Entonces estaba Eliseo y tenía una misión muy importante. Como vimos la semana pasada, los profetas ungían a los reyes, los profetas ungían a los sacerdotes, y Dios le había dado una misión. Dentro de todo lo que tenía que hacer Eliseo había una misión. Tienes que ungir a Jehú, un hombre, como rey de Israel, porque él es el que va a terminar con la maldición de un rey anterior, que fue Acab. El rey Acab, de todos los reyes de Israel, fue el peor, porque se casó con una mujer llamada Jezabel, que era una mujer tremenda. Entonces hacían una pareja espantosa. Como te dije, sacrificaban a los niños, los aventaban al fuego, tenían orgías en el templo, levantaban ídolos por todos lados. Y entonces Dios dijo: yo ya no quiero a la dinastía de Acab gobernando. Eliseo, tienes una misión. Tienes que ir y ungir a Jehú. Y Jehú va a ser el que va a acabar con esa casa, porque esa casa es una casa que nada más ha pervertido al pueblo de Israel. Y entonces dice que pasó un tiempo,
Y un día estaba Eliseo con los profetas y estaban profetizando. Y aunque no lo dice la palabra, yo creo que la voz del Señor bajó sobre Eliseo y le dijo: Eliseo, tienes que ir a ungir a este rey. Pero Eliseo, este era el momento tal vez más importante de la historia de Eliseo. Y en este momento él decide pasar la antorcha a otro profeta. No lo hizo él, sino que él le dio la instrucción a otro profeta. Y aquí es este punto lo que estamos leyendo. Dice el versículo 1: mientras tanto el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de profetas. No sabemos su nombre, no sabemos quién era. Prepárate para viajar. Prepárate para viajar, le dijo, y llévate este frasco de aceite de oliva. Ve a Ramot de Galad, una ciudad, y busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y llévalo a un cuarto privado, lejos de sus amigos, y derrama el aceite sobre su cabeza y dile: esto dice el Señor, yo te unjo para que seas el rey de Israel. Y luego abres la puerta y corre por tu vida. Qué instrucción, qué instrucción tan tremenda. Acuérdate, los profetas estaban siendo perseguidos, los estaban matando, y Eliseo le dice a este profeta, no sabemos qué nombre tiene, y le da un frasco de aceite y le dice: necesitas ir a ungir a Jehú, y vas a entrar a un cuarto privado donde nadie esté, que no estén ni sus amigos. Y cada parte de estos versículos son importantísimos. Y en esos versículos dice: ungirás a Jehú y le vas a decir: tú eres el nuevo rey de Israel. Y en ese entonces cierras la puerta y te echas a correr, porque si no te echas a correr te van a matar. Hay 6 puntos el día de hoy que te quiero dar. Primer punto, esto es importantísimo. Acuérdate, el tema es: eres influencia. Eres influencia. Primer punto el día de hoy: Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. Eso es importantísimo que lo sepas, porque nos es fácil ir por la vida y olvidar eso, que Dios nos ha escogido. La palabra de Dios dice lo siguiente en Primera de Juan: nosotros no amamos a Dios primero. Nosotros no le buscamos a Dios primero. Él nos buscó primero. Él nos amó primero. ¿Tú crees que tú llegaste por tus problemas a la iglesia? Digo, porque la mayoría llegamos con problemas, ¿no? O con situaciones difíciles, o con depresión, o con enfermedad, o con angustia, o quebrados, o como sea. Llegamos y pensamos: no, yo llegué a Cristo porque estaba deshecho. No, mi hermano, tú no te has dado cuenta que mucho antes Dios estaba preparando. Y dice la palabra que con cuerdas de amor Él te trajo a Él. Él te estaba pescando, Él te estaba buscando, aunque tú no querías saber nada de Dios, aunque tal vez el día de hoy, el día de ayer, tú no querías nada de Dios, pero sabes que Dios te quería cerca. Dios quería que vinieras. Y cada uno tenemos la historia de cómo llegamos a la iglesia, pero la verdadera historia es que años atrás, hace 2000 años, Dios dijo a su hijo: hijo, necesito que vayas a morir por Víctor. ¿Quién es Víctor? En 2000 años lo sabremos. Quiero que vayas a morir por Philly. ¿Y quién es Philly? En 2000 años va a llegar. Pero yo quiero, y se preparó Dios y me envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros, aun cuando tú y yo todavía no éramos ni un espermatozoide. Tú y yo no existíamos hace 2000 años, solamente en el corazón de Dios. Y Dios desde aquel entonces decidió morir por ti, decidió morir por mí, decidió enviar a su hijo. Entonces no es porque tú y yo le hemos buscado, no es porque tú y yo somos muy buenos, no es porque tú y yo le echamos muchas ganas, somos buenos cristianos, somos buenas personas, solo nos faltaba Cristo. No. Es porque Dios nos buscó primero.
Dios no te escogió hace 5 años que llegaste a la iglesia. Dios no te escogió hace 10 años que llegaste a la iglesia, o hace un año, o hace 20, o hace 30 los años. No. Dios te escogió hace miles de años. Y cuando Él te escogió, Él te puso un propósito. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: por gracia eres salvo, y esto es por medio de la fe, no por obras. No por obras, no por tus obras, no porque eres muy bueno, no porque eres muy capaz, no porque vas a la iglesia, no porque recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. No, la gracia es un regalo de Dios. Y por eso, mi hermano, cuando tú y yo nos queremos escapar del Señor, ¿con qué nos encontramos? Con que el Señor está allá. Dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si bajara a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Y aún ahí tu mano me guiaría. No hay lugar en el que tú y yo nos podamos esconder de Dios. No hay lugar, porque Dios te escogió. Y muchas personas creen salir corriendo de Dios, pero Dios va, porque ellos no buscaron a Dios. El que los escogió fue Dios. Dios te escogió a ti. Y sabes una cosa, las cosas malas que suceden en tu vida, las cosas que vemos como fracasos, como derrotas, como momentos difíciles, son cosas que Dios utiliza porque Él quiere traerte de vuelta, porque Él quiere que regreses. Y por eso muchas veces Dios permite que las cosas malas sucedan en nuestra vida, porque Él quiere que regreses a casa, y Él quiere abrazarte, y Él quiere besarte, y Él quiere estar contigo y que le conozcas. Ese es nuestro Jesús. Entonces, mi hermano, Dios ya puso la mirada en ti y no la va a quitar. Dios ya te escogió y ya te vio. Y si estás en este lugar, es lo mejor que puedes hacer, porque en este lugar tú vas a sentir el amor de Dios, el llamado de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y eso es hermoso. Deja de correr. Deja de correr de los brazos del Padre. Dios te escogió así como Eliseo escogió a este hombre y le dijo: a ti vas a tener que ir a correr y vas a tener que ir a ungir. Pero yo soy un desconocido, ¿por qué no vas tú que eres Eliseo, el gran profeta? No, porque Dios te escogió a ti. ¿Sabes a quién Dios escogió para que en tu oficina lleves a Cristo? A ti. Dios te escogió para que en tu colonia lleves a Cristo tú. Dios te escogió para que en tu familia tú seas la luz de Cristo y la gente pueda ver en ti a Cristo. Para eso te escogió. Entonces no puedes correr de aquello. Y veo a muchos cristianos tratando de huir de aquello que Dios quiere hacer en sus vidas. Deja de correr. Mejor recibe el abrazo de Dios. Mejor recibe el amor de Dios. Y dejemos de correr de los brazos del Padre. Mi segundo punto el día de hoy: tú y yo tenemos que aprender a estar en el lugar correcto. Hay 2 lugares correctos en esta historia que acabamos de leer. Número 1, la escuela de profetas era un lugar correcto. Era un lugar correcto donde este profeta tenía que estar. Número 2, cuando fue a ungir al rey Jehú, al que no era rey, era un desconocido, pero de pronto se volvió rey, le dijo: es necesario que entres a un lugar privado y que en ese lugar ni tus amigos ni sus amigos estén. Tienes que entrar a un lugar a solas. Y esto me recuerda muchísimo a lo que dice Mateo capítulo 6. Cuando tú entres a orar con Dios y buscar a Dios, cierra la puerta y busca a Dios a puerta cerrada. Y ahí, cuando tú busques a Dios en lo secreto, Dios te recompensará en público. Di conmigo: en secreto. Es importante eso, porque hay áreas de tu vida, hay momentos de tu vida que solamente van a salir en secreto. Solamente van a salir en secreto. Hay cosas que solamente Dios puede tratar en secreto. Hay cosas que Dios anhela hacer en tu vida y en mi vida, que es necesario pasar en un lugar donde nadie nos ve. ¿Has pasado por un momento así? Donde todos tus amigos te abandonan, donde los familiares no están, donde no tienes el poder para hablar algo con alguien. No hay nadie.
y pareciera que hasta Dios te ha abandonado. Recordemos a Jesús en la cruz que dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pareciera que Jesús estaba solo en ese lugar. Sus discípulos se fueron corriendo. El único que estaba ahí era Juan, la mamá de Jesús, otra mujer, y ya. ¿Dónde estuvieron los 10,000 que les dio de comer? Los 20,000 que les dio de comer. ¿Dónde estaban? Jesús le había predicado y le había dado de comer a tantas personas. Había sanado ciegos, había resucitado muertos, había sanado a los leprosos. ¿Dónde estaban? Todos ellos, ¿dónde estaban? Hay un momento en tu vida y en mi vida donde es necesario estar en el lugar correcto, pero muchas veces ese lugar correcto es el lugar más oscuro de tu vida. Es el momento más difícil de tu vida, donde mi hermano ni tus pastores van a estar. Ahí en ese lugar. Pero ¿sabes? Ese lugar es el lugar de mayor bendición, porque en la intimidad y en el lugar secreto es en el lugar donde se produce vida. Ahí es el lugar donde se produce vida. El lugar más secreto, el lugar donde nadie entra, el lugar donde nadie ve. Ese lugar es donde Dios produce vida. Y tenemos que estar listos, porque hay momentos de oscuridad en la vida de los cristianos, donde tenemos que pasar por ese momento. Y pasando por ese momento, Dios hace cosas gloriosas. Entonces tú y yo, mi hermano, tenemos que aprender a no huir del lugar correcto. Fue el profeta y le dijo: necesito verte, pero necesito estar a solas contigo, y que nadie escuche lo que vamos a hacer, y que nadie vea lo que vamos a hacer. Y en ese lugar secreto derramó el aceite. Tercer punto el día de hoy. Vamos rápido el día de hoy. Tercer punto el día de hoy, y va completamente ligado a lo que vimos la semana pasada. Y si no lo viste, ahí está, lo puedes ver en YouTube. Verdaderamente te va a bendecir. Tercer punto: no olvides llevar la unción. No olvides llevar la unción del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. No olvides llevar la unción del Espíritu Santo. He hablado esto las semanas pasadas y lo vuelvo a hablar porque es importante que quede grabado en nuestros corazones. La unción del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que el mover del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, es algo que debe de suceder en el marco de iglesia, en este lugar. Entonces pensamos que mientras está la adoración, mientras hay un pastor, un profeta, un predicador, ahí es cuando la unción se debe de mover. Y entonces ahí es cuando oramos en lenguas, y ahí es cuando vemos el poder y los milagros. Pero no es así. La unción del Espíritu Santo tiene que acompañarnos a donde vamos, porque esa unción es la que nos va a abrir las puertas. Esa unción es la que nos capacita. Esa unción es la gracia que el mundo va a ver en nosotros, que diga: es que hay algo en ti, no sé qué es, pero yo necesito que tú trabajes conmigo. Hay algo que vi en ti, no sé por qué, pero yo quiero que tú me vendas lo que estás vendiendo. Conozco muchos que lo venden, pero quiero que tú me lo vendas. Esa es la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo debe estar en nosotros como padres, como esposos, como hijos, como empleados, como empresarios. Esa unción del Espíritu Santo. Entonces dejemos de enmarcar la unción del Espíritu Santo en el marco de iglesia y saquemos esa unción a donde corresponde, que es a cada lugar en el que vamos. Ahí es a donde tiene que ir la unción, para que tú sepas en la mañana que Dios va contigo a tu trabajo, y que Dios es el que te va a acompañar en tu coche, en la ruta a donde vayas, y que ahí Dios te va a abrir puertas, y que Dios va a ir contigo. Y eso es lo que anhelamos. Tienes que hacer una venta mañana: Señor, yo te pido que mañana tu Espíritu Santo inunde la oficina donde vamos a estar. Tienes que hablar con tu jefe mañana: Señor, yo te pido que la unción y la presencia de tu Espíritu Santo vaya.
Porque Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me lleves. No me lleves, mejor, ¿para qué voy? Si tu presencia no va conmigo, ¿de qué sirve que yo vaya? No sirve de nada. Por eso es tan importante que llevemos la unción del Espíritu Santo. Es tan importante. Tenemos que aprender a llevar esa unción. Tercer punto del día de hoy: no olvides llevar la unción. ¿Quieres ser un mejor esposo? Necesitas la unción del Espíritu Santo. ¿Quieres ser una mejor esposa? Necesitas la unción, porque esa unción es la que te va a llevar de ser una persona común, promedio, a ser la persona que Dios quiere que seas. De ser un padre común a ser el padre que Dios quiere que seas. De ser una madre común, de ser un empresario común, de ser un empleado común, a ser aquel que la gente ve algo en él y en ella. Por eso es tan importante. Eliseo le dice al profeta: tienes que llevar este frasco con la unción. Tienes que llevar, no lo olvides, porque esto es lo más importante. Mi hermano, no dejes la unción aquí el domingo. Yo me encuentro el domingo aquí frascos de unción. Cuando ustedes se van, aquí los dejaron. Te lo tienes que llevar para la semana, porque ahí es donde se necesita, no aquí. Aquí este lugar se queda solo toda la semana. ¿Para qué la queremos aquí la unción? Aquí no se necesita. La unción se necesita allá afuera. Que te la lleves. Que digas: yo voy con el poder del Espíritu Santo y voy a hacer aquello que hoy parece imposible. Voy a entrar a esa oficina con el poder del Espíritu Santo y voy a decir lo que tengo que decir. Voy a entregar el proyecto que tengo que entregar. Voy a hablar lo que tenga que hablar. Ahí es a donde la tenemos que llevar. Es curioso cómo estoy seguro que alrededor de ti hay personas que vienen y te cuentan tus problemas. Y te dicen: no, ¿qué crees que me ando divorciando? Y no, ¿qué crees que no tengo dinero? No, ¿qué crees que mi mamá tiene cáncer? ¿Por qué crees que Dios te las está mandando? ¿Solamente para que los oigas? No, ellos pueden contárselo a cualquier persona, pero en ti hay una unción del Espíritu Santo que puede traer libertad a sus vidas. Y el problema, mi hermano, es que no te has dado cuenta que Dios te escogió para eso. Para que cuando venga una persona y te empieza a decir: no, ¿qué crees que me está pasando esto? Pues échale ganas, mano. Eso no es lo que Dios quiere que hagas. Lo que Dios quiere que hagas es que traigas libertad a la vida de esa persona. Que esa persona pueda encontrarse con Dios a través de ti, porque Dios te ha escogido. Entonces basta de échale ganas, basta de nada más oír el problema. No, no, no. Dios te puso ahí para que tú le puedas decir lo que tú necesitas, es a Jesucristo. Curioso que cuando Jesús habla de sí mismo, usa frases muy importantes. Hay una que me gusta que dice: yo soy el agua de vida. Fíjate cómo él no dice: yo soy el que puede calmar tu sed, o yo te puedo dar algo para calmar tu sed. No, él dice: yo soy el agua, necesitas de mí. Él dice: yo soy el pan. Porque él podría haber dicho: yo te puedo dar pan para que comas. Pero él dijo: no, yo soy el pan. Y cada persona alrededor de ti necesita de Jesucristo. No necesita, porque ningún otro Dios dice: yo soy el pan. Ningún otro iluminado, todos apuntan a alguien. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan capítulo 14 versículo 6. ¿Qué necesitamos? A Jesús. La persona no necesita que le echemos ánimos. La persona no necesita que le digamos: bueno, pues sí, todo vas a salir adelante, todo se arregla. No, 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 no. La persona necesita el pan de vida. La persona necesita encontrar la verdad. Ese familiar tuyo, ese compañero del trabajo, de la escuela, ese cualquier persona, aún tu jefe. Porque a veces pues el jefe no se acercaría a decir esas cosas, pero aún tu jefe que venga y te diga: ¿sabes qué? Dios te lo está enviando porque hay una unción especial sobre ti. El problema es que como cristianos a veces no nos damos cuenta de eso.
y tuvimos la oportunidad de hablarle de Cristo y de traer a Cristo a esa persona, y se nos escapó de las manos, porque no estamos seguros que Dios nos escogió. Dios te escogió para ser la luz en este mundo. No me escogió a mí como pastor para ser la luz de este mundo, te escogió a ti y me escogió a mí. Seas empresario, seas trabajador, seas empleado, seas estudiante, seas lo que seas, eres la luz de este mundo. No olvides llevar la unción. No dejes el frasco aquí. Al terminar la reunión, llévate tu frasco. Toma tu frasco de aceite y llévatelo, porque vas a necesitar esa unción en la semana. Vas a necesitar esa unción para ser un mejor hombre, una mejor mujer, y cumplir con el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Amén. Toma en tus manos el frasco de aceite. Ahí está. Y llévatelo. No me lo dejes a mí. Yo aquí apago las luces y nos vemos la próxima semana. Entonces llévatelo a tu casa. Punto número 4. Una palabra de Dios es capaz de transformar una vida. La palabra de Dios es capaz de transformar una vida. Y como dije al principio, no estoy hablando del libro físico. Estoy hablando de lo que está escrito, del mensaje. Este hombre, este profeta, fue con Jehú y declaró la palabra de Dios. Esto dice el Señor: yo te unjo para que seas rey de Israel. Esa palabra cambió la vida de Jehú. Por eso es tan importante que tú y yo estemos seguros de la palabra que Dios nos ha dicho. Y por eso es tan importante que cuando vengamos a escuchar la palabra de Dios, vengamos a agarrarla, a tomarla, porque una palabra es suficiente para crear todo el universo. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo: sea la luz. Dios dijo una palabra y esa palabra fue suficiente para crear la luz. Y después Dios dijo que se separe la luz de la oscuridad. Y Dios dijo que haya lumbreras en el cielo. Y todo iba sucediendo como Dios decía. Y Dios dijo que se separe el agua de la tierra del agua del cielo, y que se separe el agua de la tierra de la tierra. Y todo fue sucediendo. Y dijo: y que la tierra produzca semillas, y produzca árboles, y produzca frutos. Y todo se iba dando. Y que el mar produzca peces, y produzca aves, y que la tierra produzca animales. Y todo eso, Génesis capítulo 1, fue producido por una palabra de Dios, que Dios iba declarando. Mi hermano, si la palabra de Dios pudo poner las estrellas en su lugar, si la palabra de Dios fue capaz de producir una semilla, un árbol, un pescado o un pez, un ave, todo eso, la palabra de Dios, ¿qué no podrá hacer en tu vida? La palabra de Dios es impresionante. Por eso es tan importante que tú sepas que una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Por eso hace unos domingos te decía: no faltes a la iglesia, no faltes, porque una palabra de Dios que tú tomes puede cambiar tu vida para siempre, para siempre, para siempre. Una palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos amar la palabra de Dios. Necesitamos creer la palabra de Dios, porque en la vida hay dos tipos de cristianos: los que vienen todos los domingos a escuchar la palabra pero no la creen, y los que vienen y dicen: yo sí la creo y mi vida va a ser transformada por esa palabra. Y entonces ellos son los que ven el fruto en su vida. Jesús lo dijo de esta manera: hay dos tipos de personas: las que construyen su casa sobre la roca y las que construyen su casa sobre la arena. En las dos casas va a llover, van a venir tribulaciones, van a venir momentos difíciles, van a venir huracanes, pero la que está construida sobre la roca, que es la palabra de Dios, el que camine en esa palabra, esa casa no se va a caer. Pero el que solamente iba a pasar lista los domingos, su casa se va a desmoronar. Si tú nada más viniste a pasar lista, tu casa se va a desmoronar. No vengas a pasar lista. Pasar lista no es importante. En la universidad pasar lista no es importante. Si tú no haces lo que te enseñan en la universidad, de nada sirve que hayas pasado lista todos los días. De nada sirve.
Si tú no aprendiste, si tú no estudiaste, si no trabajas y si no pones en práctica lo que fuiste a estudiar, solamente te van a poner un 10, un 8 la calificación. Pero una calificación no determina el éxito de ninguna persona. Hay personas que acabaron con carreras, con honores, con lo que sea, y no fueron exitosos. Porque una calificación no es suficiente. Ir a clases no es suficiente. Si yo les preguntara ahorita acerca de aritmética, ¿cuántos podríamos contestar un problema? Muy pocos. Ya estuvimos todos en la clase. Ya estuvimos estudiando álgebra, ¿no? Y ahí leíamos el libro de álgebra. ¿Cuántos hoy pueden hacer un despeje, una fórmula? ¿Cuántos la recordamos? Pues yo creo que la mayoría no, al menos que la uses en el día a día. Y ahí estuvimos todos en la clase. Pero nunca fue práctico en nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Qué importante es que ames la palabra de Dios. Mi hermano, yo he leído la Biblia en muchas ocasiones. Hace muchos años me hice un reto de leer la Biblia cada año en una versión diferente. Se los he platicado. Y entonces cada año la empecé a leer en una versión diferente. Pero quiero darte un consejo. Quiero que leas la Biblia, pero vuelvo a lo mismo. No la leas nada más para pasar lista. Tú tienes que sacar de tu Biblia algo que Dios va a hablar a tu corazón. Algo, un versículo, una frase, algo que digas: esto es para mí el día de hoy, y esto lo tomo para mi vida, y esto lo voy a guardar en mi corazón. Y tú puedes ver mis Biblias, y en mis Biblias yo tengo anotado, yo tengo subrayado. Ahora, los últimos años me ha gustado comprar una Biblia para cada año. Este año la estoy leyendo en inglés por primera ocasión. Y toda mi Biblia, tú la puedes ver, toda está rayada, toda está subrayada. Pero no es para predicar. Eso no lo hago para predicar. Eso lo hago para que sea vida en mí. Y hay muchos cristianos que leen la Biblia para predicar. Y hay muchos cristianos que la leen para enseñar a otros. No hagas ese es un error grave. No solamente te enfoques en dar de comer. Come rico, aprende a comer. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Amarla de tal manera que digamos: esto es para mí. Yo no sé qué esté pasando en la vida de los demás, pero esto es para mi vida. Y si lo haces, te aseguro algo: vas a encontrar vida y vas a poder vivir una vida plena que Dios tiene para ti. Cuarto punto: una palabra de Dios es capaz de transformar tu vida. Quinto punto: es tiempo de correr. Es tiempo de correr. El profeta Eliseo le dijo al profeta: tú vas, tú unges, das la palabra y te echas a correr. Es tiempo de correr. Hoy más que nunca, mi hermano, es tiempo en el que tenemos que ser influencia de una manera agresiva. Y a veces no lo somos. Pero a veces tenemos que darnos cuenta que hay prisa. Tenemos que darnos cuenta que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Hoy más que nunca. Ya se nos olvidó, pero en la pandemia, de un día a otro, personas estaban muriendo. ¿Te acuerdas? Cuando veíamos esos mapas que había del COVID, resulta que un día se habían muerto 5,000, otro día 10,000. Números impresionantes. Y todos los días estábamos ahí pendientes, ¿no? Y todos aquí tuvimos algún familiar, algún amigo, algún conocido que murió y falleció. Y la pandemia nos dejó esa prisa. Pero el problema es que ya pasó la pandemia y ya no nos importa tanto esa prisa. Pero sabes una cosa: hoy más que nunca Cristo está cerca para regresar. Y esa es una verdad que no podemos cambiar. Jesús va a regresar por su iglesia. Tiene prisa. ¿Estás siendo una buena influencia? Tenemos que ser una buena influencia, iglesia. El mundo tiene que saber de un Cristo verdadero, de un Dios verdadero, de un Dios que está vivo, que resucitó, que venció a la muerte, que sana hoy, que libera hoy. Entonces es tiempo de correr. No solamente llévate el aceite, pero es momento de salir corriendo con ese aceite. Y tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado.
Tenemos que hacer y hablar la palabra de Dios, y tenemos que salir adelante porque urge. ¿Sabes por qué? Porque al mundo, a esta sociedad le urgen tantas cosas tan depravadas y malas el día de hoy, que si como iglesia no hacemos nada, ¿sabes qué va a pasar? El mundo va a estar peor en 10 años, y mucho peor en 20 años, y mucho peor en 30. No sé si te has dado cuenta, pero el mundo tiene tantos problemas hoy en día, cuando el mundo hoy tiene toda la tecnología. Hoy tiene más recursos que nunca. Hoy todo es tan eficiente, las máquinas son tan eficientes. No sé si has escuchado de esas máquinas que operan a las personas, sacan el cáncer. Es impresionante que una máquina haga eso. Hoy tenemos, hace poquito, no sé si se acuerdan del submarino ese chiquito que bajó, que implotó ahí abajo del mar. Eso es impresionante. Tenemos aviones, tenemos naves espaciales, tenemos una ciencia impresionante, y aún así tenemos tantos problemas. Porque el ser humano podrá esforzarse, pero la verdad es que mientras no cambie de aquí la cosa, los problemas siguen creciendo como bola de nieve. Enfermedades, pandemias, epidemias, pobreza. Bueno, en el mismo planeta Tierra está muriendo una persona por obesidad y está muriendo personas de hambre. Ya no se puede arreglar el mundo con todo lo que tenemos, con todo el alimento que se tira a diario en todos lados. Pero el problema está aquí adentro. El problema es un mundo sin Cristo. Y ese problema, los únicos que tenemos la solución somos tú y yo. Por eso urge. Por eso tenemos que salir corriendo a predicar la palabra de Dios. Porque la gente está muriendo sin Cristo. La gente está muriendo sin esperanza. Y Dios puso una palabra en ti. Dios puso, y le pido al Señor que no te deje dormir, que no nos deje dormir hasta que demos la palabra de Dios a las personas que se las tenemos que dar. Y le pido a Dios que llevemos ese frasco de unción a todo el lugar al que vamos, y no dejemos de predicar la palabra de Dios, porque la gente se está muriendo sin Cristo. La gente no se ha encontrado con el Señor. Quinto punto, es tiempo de correr. Y sexto punto, y con este termino, el último versículo que leímos dice el versículo 4: entonces el joven profeta hizo lo que se le indicó. Hizo lo que se le indicó. ¿Vas a hacer lo que se te indica? ¿Vas a caminar en lo que hablamos hoy en la palabra de Dios? Mi sexto punto es: en la obediencia fluye la bendición. En un mundo donde nos tratan de enseñar que la obediencia es mala, porque es lo que el mundo hoy está enseñando, que la obediencia es mala, obedecer a alguien es malo. Celebramos el día de la independencia, el día donde no tenemos que obedecer a un reino. Celebramos el día de la independencia de nuestros hogares, el día que nos graduamos, donde ya no tenemos que oír a los maestros, donde ya no tenemos que oír a nuestros papás, donde ya no queremos consejo, ya no queremos que nos hablen. Lo celebramos porque la obediencia no nos gusta, porque la obediencia necesita un ingrediente que Cristo nos pidió: humildad. Y hoy en día la humildad no está valorada. Pero como cristianos tenemos que aprender a tomar esa humildad. Jesús dijo: ¿quieren aprender de mí? Sean mansos y sean humildes. Tienen que aprender a obedecer. Qué importante es la obediencia. Y vuelvo a lo mismo: de nada sirve leer un versículo de mi palabra si yo no obedezco lo que está ahí escrito. Ese es el problema. Es el problema, que queremos sobre las mentiras que Dios nos bendiga, pero Dios no puede bendecir sobre las mentiras. Esa es la situación, que Dios no puede enviar bendición cuando estamos tratando de jugarle a que somos más inteligentes que Dios. Cuando no queremos humillarnos, no nos gusta la humildad. Cuando no queremos obedecer. Este profeta tuvo muchas opciones. Oye, me van a matar, ¿cómo crees que te voy a obedecer? No, Eliseo, no, mira, la verdad es que no estoy dispuesto. Pero este profeta sabía. Son los únicos versículos que leemos de ese profeta. No sabemos cómo se llama, no sabemos qué pasó con él, pero dice: pero este hombre
obedeció la palabra de Dios. Y gracias a que obedeció la palabra de Dios, hizo lo que tenía que hacer. Cambió a una nación que venía con depravación, que venía sucia, que venía cochina. Y este hombre ungió a aquel que acabó con todo ese cochinero. La obediencia es importantísimo. ¿Quieres ser bendecido? ¿Verdaderamente quieres ser bendecido? Obedece la palabra de Dios. Dice Josué capítulo 1: a ti te digo que seas valiente y esforzado. Y esa parte nos gusta a todos. Pues sí, vamos a ser valientes y esforzados. Suena como eslogan de Nike, ¿no? Sé valiente y esforzado, de Adidas. Pero cuando Dios dice sé valiente y esforzado, no acaba ahí ese versículo. Dice sé valiente y esforzado en hacer todo lo que dice este libro de instrucción. Eso es lo que dice. Y no es lo mismo ser valiente y esforzado solamente que ser valiente y esforzado en obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque ciertamente para obedecerla se necesita ser valiente y esforzado. Porque para perdonar se necesita ser valiente y esforzado. Para venir a la iglesia y obedecer con la palabra que dice no dejen de congregarse, se necesita ser valiente y esforzado. Se necesita sacar esas sábanas que el domingo como que son más pesadas que otros días, ¿no? Como que pesan, no sé qué les echan a las sábanas el domingo. Hoy que amaneció aparte nubladón. No, tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que pararme, tengo que bañarme y vámonos a la iglesia. ¿Por qué? Porque solo obedeciendo la palabra de Dios voy a ser exitoso. Solo cuando decido morir a mi ego y decido ser humilde, en ese momento es cuando la palabra de Dios va a empezar a dar fruto en mi vida. Pero también uno quiere que al otro día dé fruto. Y no, el fruto tarda mucho. El fruto, hay árboles que tardan décadas en dar su primer fruto. El nogal, el olivo, tardan décadas en dar su primer fruto. Y a veces nosotros queremos que ya para mañana nos den un cheque de $1,000,000 de pesos. No, no va a pasar así. Tenemos que sembrar, obedecer. Pero aquí hay vida. Amén. Ponte de pie, vamos a darle un aplauso al Señor.